Vale, pues seguimos con el estudio del libro de los medios. Aún toca ver la segunda parte del capítulo 23, titulado Acerca de la obsesión, que corresponde con los ítems 244 a 248. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de la obsesión, acerca de la obsesión. Aprendimos que hay tres tipos, que son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Y por último estuvimos viendo las características que nos permiten identificar a la obsesión. Bien, entonces, para empezar la clase de hoy, quiero compartir un extracto del libro Mediumnidad de Edgar Armond, donde nos dice que en las manifestaciones, los espíritus comunicantes son de dos categorías principales, que son los que comparecen espontáneamente, obedeciendo a su voluntad, y los que son conducidos por otros. Los de la primera categoría, los que comparecen espontáneamente, son los espíritus errantes, que son atraídos por determinadas condiciones del ambiente, espíritus familiares de los médiums o asistentes que se esfuerzan por transmitir a los encarnados sus pensamientos y deseos, y los protectores espirituales que actúan en cumplimiento de misiones que solicitaron o que recibieron. Y los de la segunda categoría, los que son conducidos por otros, pues serían los espíritus sufrientes. Estos son espíritus enfermos, perturbadores, habitantes de las esferas inferiores del astral, que están más próximas a la Tierra, ¿no? Llamado también umbral, y que necesitan asistencia inmediata. Y encontramos también en esta categoría los espíritus obsesores, que están vinculados a los mediums o a los asistentes en tareas de rescates kármicos o por efecto de afinidades personales. En esta lista dice Armond que no se refiere a los espíritus que pueden ser evocados, porque esos casos solo se pueden admitir en ciertas circunstancias que están muy justificadas. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar el libro de los mediums, y en el ítem 244, Kardec nos dice que en relación con el peligro de la obsesión, cabe preguntarse si el hecho de ser medium no es para lamentar. Él lanza la siguiente pregunta: ¿acaso no es la facultad mediúmnica la que provoca la obsesión? En definitiva, ¿no constituye la obsesión una prueba de que las comunicaciones espíritas son inconvenientes? Nuestra respuesta es sencilla y solicitamos que sea meditada con detenimiento. Ni los mediums ni los espíritas crearon a los espíritus. Por el contrario, fueron los espíritus quienes dieron lugar a que haya espíritas y mediums. Ahora bien, dado que los espíritus no son sino las almas de los hombres, es evidente que hay espíritus desde que existen los hombres. Por consiguiente, a través del tiempo, los espíritus han ejercido una influencia, ya sea esta saludable o perniciosa, sobre la humanidad. La facultad mediúmnica es para ellos apenas un medio de manifestarse. A falta de esta facultad, lo pueden hacer de otras mil maneras más o menos ocultas. De modo que sería erróneo suponer que los espíritus solo ejercen su influencia por medio de comunicaciones escritas o verbales. Esa influencia es permanente, y quienes no se ocupan de los espíritus o incluso no creen en ellos, pues están expuestos a sufrirla tanto como los demás. E incluso todavía más, dice Kardec, porque no saben o no tienen la manera de contrarrestarla. La mediumnidad es para el espíritu una manera de darse a conocer. Si es malo, al final acaba traicionándose por muy hipócrita que sea. Por consiguiente, es posible afirmar
que la mediumnidad permite ver al enemigo cara a cara, si es que así lo podemos expresar, y combatirlo con sus propias armas. Sin esa facultad, él actúa en la sombra y amparado en la invisibilidad, pues puede hacer mucho daño. ¿A cuántos actos, dice Kardec, no es impulsado el hombre para caer en el error? ¿Y cuántos actos habría evitado si hubiera podido instruirse? Claro. Los incrédulos no sospechan la gran verdad que expresa cuando al referirse a un hombre que se aparta con obstinación del camino recto, dice las siguientes palabras: su mal genio lo empuja hacia la perdición. Claro, aquí en este dicho, en muchas ocasiones es real, ¿no? Que el mal genio al que se refiere, pues es el espíritu maligno que intenta que al hombre al que persigue, pues solo le pasen cosas malas, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento del espiritismo, en lugar de favorecer el dominio de los malos espíritus, da por resultado en mayor o en menor tiempo, y cuando se haya propagado, la destrucción de ese dominio, porque da a cada uno de nosotros, ¿no?, los medios necesarios para prevenirnos contra las sugestiones de estos espíritus. Y entonces, pues dice Kardec que el que sucumba ya no podrá quejarse más que de sí mismo. Y aquí nos indica Kardec una regla general, que es la siguiente: quien obtenga malas comunicaciones espíritas, ya sean estas escritas o verbales, se halla bajo una influencia dañina. Esa influencia se ejerce sobre él, ya sea que escriba o no, es decir, sea uno medium, crea o no crea. La escritura provee un medio para conocer con certeza la naturaleza de los espíritus que actúan sobre el medium y para combatirlos en caso de que sean malos, lo cual se consigue con mayor éxito cuando se llega a conocer el motivo por el que actúan, claro. Si el medium está cegado como para no comprenderlo, pues otras personas, otros compañeros podrán abrirle los ojos. En resumen, el peligro no radica en el espiritismo en sí mismo, dado que él puede, por el contrario, servirnos de control y puede preservarnos del riesgo que corremos permanentemente aún sin saberlo. El peligro está en la orgullosa propensión de algunos medios que de forma muy ligera se consideran instrumentos exclusivos de los espíritus superiores, así como en esa fascinación que no les permite comprender pues los disparates de los que son intérpretes. Bueno, y también las personas que no son mediums pueden caer en esa trampa, y aquí nos hace una comparación Kardec. Dice: un hombre tiene un enemigo secreto, y a quien no conoce, que difunde contra él, sin que nadie lo sepa, la calumnia y todo cuanto la más terrible maldad puede inventar. Este desdichado ve como su fortuna decrece, sus amigos se alejan de él y su felicidad interior es perturbada. Incapacidad, incapacidad, incapaz de descubrir la mano que lo hiere, no puede defenderse y cae vencido. Hasta que cierto día ese enemigo secreto le escribe, y a pesar de todos los ardides que utiliza, se pone en evidencia. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? De que al final, tarde o temprano, el obsesor pues acaba por traicionarse o por delatarse a sí mismo de una manera u otra. Entonces, gracias a que el enemigo ha sido descubierto, aquel hombre puede combatirlo y al final podrá rehabilitarse. El rol del enemigo secreto es el de los espíritus malos, a quienes el espiritismo nos da la posibilidad de identificar para hacer que sus malas intenciones acaben fracasando. Pasamos al ítem 245, donde podemos encontrar las causas de la obsesión. Estas causas pueden variar según el carácter del espíritu.
A veces se trata de una venganza que éste ejerce sobre una persona que lo perjudicó en esta vida o en alguna existencia pasada. A menudo la única razón que tiene es la del deseo de hacer daño, ¿no? Como, como este espíritu está sufriendo, pues quiere hacer que los demás también sufran y se complace en atormentarlos y en humillarlos. Y algunas veces pues actúa por odio y por envidia del bien, ¿no? Esto que nos explica Kardec a continuación es importante que se tenga en cuenta. Dice, la impaciencia que su víctima demuestra lo exacerba más aún, porque ese es el objetivo que tiene el obsesor. El obsesado, al irritarse y mostrarse despechado, hace justo lo que el obsesor desea y éste se divierte viéndolo tan desesperado. Por el contrario, la paciencia termina por cansar al espíritu malo. Esto es una cosa que se va a repetir a lo largo de la clase. Es algo, es algo importante. Y aquí nos escribe en un caso real. Dice, uno de ellos se apegó como la sarna a una familia honorable, conocida de nosotros, de Allan Kardec, a la cual, por otra parte, no tuvo la satisfacción de engañar. Cuando se le preguntó acerca del motivo por el cual había agredido a personas tan buenas, antes que a hombres malvados como él, respondió, los malos no me despiertan envidia. Fijaos, ¿eh? A otros los guía un sentimiento de cobardía que les impulsa a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos, a los que saben incapaces de resistirse a ellos. Uno de estos últimos, que subyugaba a un joven de inteligencia muy limitada, cuando se le preguntó por qué motivo había escogido a esa víctima, respondió, tengo una imperiosa necesidad de atormentar a alguien. Una persona sensata me rechazaría. Me apego, pues, a un idiota que no me opone ninguna resistencia. Bueno, y aquí voy a hacer un inciso. Vamos a ver unas preguntas del libro de los espíritus, también de Allan Kardec, que están relacionados con este tema que estamos estudiando. Pregunta 295. ¿Qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Y la espiritualidad superior responden a Kardec. Si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros resentimiento y a veces perseguiros incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo. 459. ¿Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. ¿Con qué objetivo los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? Para haceros sufrir como ellos sufren. ¿Disminuye eso sus padecimientos? No, pero lo hacen por envidia, al ver seres más felices. Los espíritus frívolos y burlones pueden provocar esos pequeños inconvenientes que se oponen a nuestros proyectos y nos hacen cambiar el rumbo. En una palabra, son ellos los autores de lo que comúnmente se denomina las pequeñas miserias de la vida humana. Ellos se complacen en esas interferencias que para vosotros son pruebas, a fin de haceros ejercitar la paciencia. Pero se cansan cuando descubren que no tienen éxito. Con todo, no sería justo ni correcto hacerlos responsables de vuestras equivocaciones, cuyos principales artífices sois vosotros mismos, a causa de vuestra precipitación. Créeme que si se te rompe la vajilla, eso se debe más a tu descuido que a la acción de los espíritus. Claro. Por lo tanto, no podemos, evidentemente, echar toda la culpa de lo que nos pasa a los espíritus, ¿no? Vamos a pasar al libro Siembra de Mediums porque aquí el espíritu Emmanuel, a través de la mediunidad
de Francisco Cándido Xavier nos deja un mensaje importante acerca de la obsesión en el título, o sea, en el capítulo titulado Obsesores. Permitidme un segundo que beba agua, por favor. Dice así: obsesor, según el significado exacto, quiere decir aquel que importuna. Aquel que importuna es casi siempre alguien con quien hemos participado de una convivencia estrecha por el camino del error, que se vuelve en contra de nosotros cuando nos proponemos la reparación necesaria. Atentos al proceder de tal individuo, la antipatía con que nos persigue es semejante al vino del aplauso cuando se ha convertido en el vinagre de la crítica. De ahí la necesidad de paciencia inalterable para que se regeneren sus actitudes. Si consideramos de tal manera que el presente es la continuación del pasado, hallamos obsesores reencarnados con los que compartimos experiencias en la intimidad. Muchas veces están rotulados con bellos nombres, recubiertos por una vestimenta de carne, se llaman padre o madre, esposo o esposa, hijos o compañeros familiares en el seno del hogar. En algunas ocasiones aparentan ser santos para los demás, pero para nosotros son bondadosos verdugos. Sonríen y colaboran en presencia de extraños. Cuando a solas con nosotros nos lastiman, nos pisotean y cooperan sin darse cuenta a nuestro mejoramiento. Con pautas similares descubrimos adversarios desencarnados que comparten nuestra onda mental, que nos inducen a la criminalidad en la que todavía ellos persisten. Nos acechan como cómplices del mal, disgustados por nuestro deseo de reparación, y repiten de mil modos diferentes las celadas de sombra en la que si cayéramos estaríamos asimilando su equivocación o su locura. Recibe, pues, a los hermanos de la negligencia moral de ayer con ánimo de paz y comprensión. Acusarlos sería lo mismo que agrandar sus úlceras con nuevos golpes. Acosarlos con reprimendas sería inducirlos lamentablemente a que se denigren todavía más. Devolverles la crueldad equivaldría a comprometernos en deudas mayores. Condenarlos sería lo mismo que maldecirnos a nosotros mismos, dado que acompañan nuestros pasos atraídos por nuestras imperfecciones. Recibe sus injurias y sus sarcasmos, su violencia y desprecio con serenidad, guarda silencio y prosigue en el servicio. Ni la brasa de la censura, ni la brasa de la censura, ni la hiel de la acusación. Obsesores visibles e invisibles son fruto de nuestras propias obras, espinos que hemos plantado con nuestras propias manos. Dirígeles buenas palabras o buenos pensamientos siempre que sea preciso, pero no les niegues la paciencia y dedicación, amor y sacrificio, porque solamente la potencia del ejemplo noble eleva y rectifica en camino hacia el sol del futuro. Fijaos que siempre nos recalcan que la actitud que debemos tener frente a estos espíritus es de muchísima paciencia, ¿no? Eh, y debemos intentar siempre pues evitar responder con rabia, ¿no? Bueno, con impaciencia, sí, sobre todo con desesperación, aunque debe ser algo sumamente complicado, ¿no? Tener que lidiar con una situación así. Bien, vamos a volver al libro de los espíritus con la pregunta 530. Los espíritus que provocan interferencias, ¿obran como consecuencia de una animosidad personal o bien agreden al primero que aparece sin un motivo determinado y solo por malicia? Ambas cosas, a veces son enemigos que habéis hecho en esta vida o en otra y que os persiguen. Otras veces no hay ningún motivo.
La malevolencia de los seres que nos han hecho mal en la tierra se extingue junto con su vida corporal. A menudo esos seres reconocen su injusticia y el mal que os han hecho, aunque muchas veces también os persiguen con su animosidad, si Dios lo permite, para continuar poniéndoos a prueba. Bien, y avanzando un poquito más en el libro de los medios, el ítem 246 nos dice que hay espíritus obsesores sin maldad, que incluso tienen algo de buenos, aunque los domine el orgullo del falso saber. Tienen sus ideas, sus sistemas acerca de las ciencias, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren hacer que prevalezcan sus opiniones. Con ese fin, buscan mediums lo suficientemente crédulos para aceptarlos con los ojos cerrados y a quienes fascinan, de manera que no puedan discernir lo verdadero de lo falso. Esos espíritus son los más peligrosos, pues los sofismas no les cuestan nada y pueden hacer que se crea en las más ridículas utopías. Como saben del prestigio que los nombres importantes conllevan, no tienen escrúpulo en engalanarse con aquellos que todos reverencian y no retroceden ni siquiera ante el sacrilegio de llamarse Jesús, la Virgen María o algún santo venerado. Tratan de deslumbrar mediante un lenguaje ampuloso, más presuntuoso que profundo, lleno de términos técnicos y adornado con grandes palabras de caridad y de moral. Evitarán dar un mal consejo porque saben perfectamente que en caso de hacerlo pues serían rechazados. Por eso las personas a las que engañan los defienden a ultranza, alegando las siguientes palabras. Ya veis que no dicen nada malo. Con todo, para esos espíritus, la moral es un simple pasaporte, es la menor de sus preocupaciones. Lo que desean ante todo es dominar e imponer sus ideas por más irracionales que éstas sean. Bien, y aquí he querido traer a colación el capítulo 21 del libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, donde los espíritus superiores nos siguen advirtiendo, ¿no? Del cuidado que hay que tener al comunicarnos con los seres del plano espiritual. Nos dicen, los fenómenos espíritas, lejos de dar crédito a los falsos cristos y a los falsos profetas, como algunas personas se complacen en manifestar, vienen, por el contrario, a darles el golpe definitivo. No pidáis al espiritismo milagros ni prodigios, porque declara formalmente que no los produce. Del mismo modo que la física, la química, la astrología y la geología han revelado las leyes del mundo material, el espiritismo viene a revelar otras leyes que hasta ahora no se conocían, que son las que rigen las relaciones entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Estas leyes, tanto como las de la ciencia, son leyes de la naturaleza. Al darnos la explicación de un determinado orden de fenómenos que eran incomprensibles hasta el día de hoy, el espiritismo destruye lo que aún permanecía en el dominio de lo maravilloso. Por lo tanto, aquel que se sintiera tentado de explotar los fenómenos espíritas para aprovecharse de ello, haciéndose pasar por el Mesías de Dios, no conseguiría abusar por mucho tiempo de la credulidad ajena, pues pronto sería desenmascarado. Por otra parte, como ya se ha dicho, esos fenómenos por sí solos nada prueban. Una visión se demuestra por medio de efectos morales, lo que no les es dado producir a cualquiera. Ese es uno de los resultados del desarrollo de la ciencia espírita, pues esta, al investigar la causa de algunos fenómenos, levanta el velo de muchos misterios. Solo están interesados en combatirla los que prefieren la oscuridad en vez de la luz. No obstante, la verdad es como el sol, disipa incluso las más densas tinieblas.
Bien, y el espiritismo revela otra categoría mucho más peligrosa de falsos cristos y falsos profetas, que no se encuentran entre los hombres, sino que están entre los desencarnados, que es la de los espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos y pseudosabios que de la tierra han pasado a la erraticidad y adoptan nombres venerados. Así, con la máscara detrás de la cual se ocultan, intentan favorecer la aceptación de las más extravagantes y absurdas ideas. Antes de que se conociesen las relaciones mediúmnicas, esos espíritus ejercían su acción de un modo menos ostensible, a través de la inspiración, de la mediunidad inconsciente, auditiva o parlante. Es considerable el número de los que en diversas épocas, pero sobre todo en estos últimos tiempos, se han presentado como algunos de los antiguos profetas, como Cristo o como María, su madre, y también incluso como Dios. San Juan previene a los hombres en contra de ellos cuando dice: amados míos, no creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. El espiritismo nos provee de los recursos para ponerlos a prueba, al enunciar las características por medio de las cuales se reconoce a los espíritus buenos. Características siempre morales, nunca materiales. Así, para conocer la diferencia que existe entre los espíritus buenos y los espíritus malos, es posible aplicar principalmente las siguientes palabras de Jesús. Se conoce la calidad del árbol por su fruto. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Se evalúa a los espíritus por la cual, se evalúa a los espíritus por la calidad de sus obras, del mismo modo que se evalúa un árbol por la calidad de sus frutos. Y un poquito más adelante, en el ítem 10, nos dice que los falsos profetas no solo se encuentran entre los encarnados, sino que también los hay, y en mucho mayor número, entre los espíritus orgullosos, que bajo la engañosa apariencia del amor y de la caridad, siembran la desunión y retrasan la obra de emancipación de la humanidad. Para ello ponen obstáculos mediante los absurdos sistemas que sus médiums aceptan, a los efectos de fascinar mejor a aquellos a quienes se proponen engañar. Para dar más consistencia a sus teorías, se apoderan sin escrúpulos de nombres que las personas pronuncian con gran respeto, ¿no? Como acabamos de ver. Esos espíritus son los que siembran el fenómeno del antagonismo entre los grupos. Son los que inducen a aislarse unos de otros y a mirarse con desconfianza. Esto lamentablemente todavía sigue pasando, ¿no? En este momento. Solo eso sería suficiente para desmascararlos, porque al proceder de ese modo, ellos mismos desmienten formalmente aquello que pretenden ser. Por consiguiente, ciegos son los hombres que se dejan atrapar en una celada tan burda. Rechazad con determinación a todos esos espíritus que se presentan como consejeros exclusivos, que predican la división y el aislamiento. Casi siempre son espíritus vanidosos y mediocres que tratan de imponerse a los hombres débiles y crédulos mediante las alabanzas exageradas que les prodigan a fin de fascinarlos y mantenerlos bajo su dominio. Por lo general son espíritus sedientos de poder que mientras vivían se comportaron como déspotas, ya sea en público o en la vida privada, y que aún después de haber muerto buscan víctimas a las cuales sojuzgar. En general, desconfiad de las comunicaciones que tienen un carácter de misticismo y de rareza o que prescriben ceremonias y actos extravagantes. En esos casos existe siempre un motivo legítimo de sospecha. Por otra parte,
Y esto es muy, muy importante a tener en cuenta. Tener la convicción de que cuando se debe revelar una verdad a la humanidad, esa verdad se comunica simultáneamente a todos los grupos serios, que cuentan con mediums serios y no a este o aquel con exclusión de los demás. Ningún medium es perfecto si está obseso, y hay una obsesión explícita cuando un medium solo es apto para recibir las comunicaciones de un determinado espíritu, por más alto que éste trate de colocarse. Por consiguiente, tanto los mediums como los grupos que se consideran privilegiados por obtener comunicaciones que solo ellos están en condiciones de recibir y que por otra parte se entregan a prácticas que tienden a la superstición, se encuentran bajo el influjo de una obsesión, sobre todo cuando el espíritu dominador ostenta un nombre al que todos, tanto los encarnados como los espíritus, deben honrar y respetar, además de impedir que sea empleado de manera irreverente. Bien, por lo tanto, pues es importante pasar toda esta información, todas estas comunicaciones por el tamiz de la razón y de la inteligencia, ¿no? De la lógica, quiero decir, para poder rechazar pues toda la información que sea falsa. Seguimos con el ítem 247, donde nos dice: los espíritus afectos a los sistemas son la mayoría de las veces escritorzuelos. Por eso buscan mediums que escriban con facilidad y a los cuales tratan de convertir mediante la fascinación en instrumentos dóciles y sobre todo entusiastas. Suelen ser locuaces, muy minuciosos e intentan compensar la calidad con la cantidad. Se complacen en dictar a sus intérpretes escritos voluminosos, indigestos y a menudo poco inteligibles, que afortunadamente tienen como antídoto la imposibilidad material de que sean leídos por las masas. Los espíritus en verdad superiores, y esto es importante, es interesante, le- los espíritus superiores son sobrios en sus palabras, dicen mucho en pocas líneas, de modo que aquella fecundidad prodigiosa siempre debe ser considerada cuanto menos sospechosa. Nunca seremos demasiado prudentes cuando se trate de publicar esos escritos. Las utopías y las excentricidades que con frecuencia abundan en ellos y que chocan al buen sentido, producen una muy lamentable impresión en las personas que se inician en el conocimiento del espiritismo, pues les muestran una idea falsa acerca de esa doctrina, sin contar con que son armas de las que se valen sus enemigos para ridiculizarlo. Esto lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? En nuestros estudios. Em, entre esas publicaciones hay algunas que, a pesar de que no son malas y de que no provienen de una obsesión, pueden ser consideradas imprudentes, intempestivas, intempestivas o torpes. Ocurre con bastante frecuencia que un medium puede comunicarse solamente con un espíritu que se vinculó a él y responde por aquellos que son llamados por su intermedio. No siempre se trata de una obsesión, porque puede deberse a la falta de flexibilidad del medium o a una afinidad especial de su parte con tal o cual espíritu. Solo hay obsesión propiamente dicha cuando el espíritu se impone y aparta deliberadamente a los demás, cosa que un espíritu bueno pues no haría nunca. Por lo general, el espíritu que se apodera del medium con intención de dominarlo no soporta el análisis crítico de sus comunicaciones. Cuando ve que no son aceptadas o que los hombres
las discuten, no se retira, sino que inspira al medium la idea de aislarse e incluso suele darle órdenes en este sentido. Todo medium que se ofende por la crítica o las comunicaciones que recibe se hace eco del espíritu que lo domina, y ese espíritu no puede ser bueno, puesto que le inspira el pensamiento ilógico de que rechace el análisis. El aislamiento del medium siempre es perjudicial para él, porque queda sin ningún control de las comunicaciones que recibe. No solo debe solicitar la opinión de terceros para ilustrarse, sino que también precisa estudiar todos los géneros de comunicaciones a fin de compararlas entre sí. Bueno, en el capítulo 10 del libro de los mediums ya estuvimos estudiando hace mucho tiempo la naturaleza de las comunicaciones, ¿no? Que pueden ser groseras, frívolas, serias e instructivas. Si queréis recordarlas, pues podéis encontrar la información a partir del ítem 133, ¿vale? Entonces, bueno, si se limita a las comunicaciones que él mismo obtiene, por mejores que le parezcan, se expone a engañarse respecto a su valor, sin contar con que de ese modo pues, no puede ampliar sus conocimientos, porque estas comunicaciones van a girar casi siempre en torno al mismo tema, claro. Y aquí Kardec pues, nos invita a leer la definición de los mediums exclusivos en el ítem 192 de este mismo libro. Dice, los mediums exclusivos son aquellos mediante los cuales un espíritu se manifiesta de preferencia a otros, e incluso con exclusión de todos los demás. En este caso, el espíritu responde por los espíritus que son llamados a través de ese medio. Eso se debe, eh, Eso se debe siempre a una falta de flexibilidad. Cuando el espíritu es bueno, puede apegarse al medium por simpatía o con un fin loable, pero si es malo, siempre lo hace para someter al medium a su dependencia. Es más bien un defecto que una cualidad y se acerca mucho a la obsesión, nos dice Kardec. Bien, pues hasta aquí ya tenemos vistos todos los ítems que teníamos pendientes para el día de hoy del libro de los medios, pero vamos a profundizar un poquito más en este estudio de la mano de León Denis en su libro En lo invisible. Y él nos dice que las dificultades de experimentación provienen de que en general nuestros contemporáneos no tienen la menor noción de las leyes físicas y además se hallan en la incapacidad de estudiarlas con fruto, a causa de las disposiciones de espíritu que resultan de una mala educación. Con sus prejuicios, con su presunción y escepticismo, alejan de sí todas las influencias benéficas. En tales condiciones, la experimentación espírita puede estar llena de peligros, pero en todo caso eh, lo estará siempre más para los médiums que para los experimentadores. El médium es un ser nervioso, sensible, impresionable. Tiene necesidad de sentirse envuelto por una atmósfera de paz, de calma, de benevolencia, que tan solo puede crear la presencia de espíritus elevados. La acción fluídica muy prolongada de espíritus inferiores le puede ser funesta, quebrantando su salud y provocando los fenómenos de obsesión y de posesión de que hemos hablado ya. Estos malos espíritus no son generalmente más que simples o ignorantes, y se puede lograr que vuelvan al camino del bien por medio de la dulzura, de la paciencia y de la persuasión. Los hay tan malos, endurecidos y aún terribles que no se les puede impunemente desafiar,
si no se está bien armado de voluntad, de fe y de moralidad. Será bueno repetirlo, dice John Denis, la ley de relación es la que todo lo regula en el mundo de lo invisible. Nuestros contactos con el mundo ultraterrestre varían hasta lo infinito, según la naturaleza de nuestros pensamientos y de nuestros fluidos. Estos son imanes muy poderosos, lo mismo para el bien que para el mal. Por medio de ellos nos podemos asociar a lo que hay mejor o peor en el más allá, provocando a nuestro alrededor las manifestaciones más sublimes o los fenómenos más repugnantes. Voy a leeros otro mensaje también interesante del Espíritu Emmanuel en el libro Religión de los Espíritus, a través de la mediunidad de Francisco Cándido Xavier, al cual podemos encontrar en el capítulo titulado Mediunidad y Deber. Dice de la siguiente manera: en el campo de la mediunidad no vayas a olvidarte que el deber rectamente cumplido es la brújula que te facilitará el rumbo seguro. Te deslumbrarás al contemplar espectáculos asombrosos en la esfera extrafísica, pero si no reflexionas acerca del escenario de tus propias obligaciones, a fin de atenderlas con honestidad, en breve sufrirás el espionaje de las inteligencias que deambulan en las tinieblas, que habrán de convertir tus horas en pasto de parásitos. Escucharás sublimes revelaciones inaccesibles a la sensibilidad común. Aún así, si no estuvieras atento al reglamento de la conciencia laboriosa y pacífica, en poco tiempo serás escuchado por los agentes de la sombra, que atraparán tus pasos en la trampa de las perturbaciones degradantes. Asimilarás el influjo mental de espíritus nobles domiciliados más allá de la tierra y les transmitirás la palabra edificante en discursos admirables. Sin embargo, si no demostraras una conducta recta frente a los demás, mediante el ejemplo vivo del trabajo y la comprensión, sin demoras te hallarás involucrado en las vibraciones de criaturas retrasadas y delincuentes que sellarán tus pies en la fosa de la obsesión. Recibirás páginas brillantes por medio de la psicografía, en las cuales la ciencia y la fe quedarán plasmadas como expresiones divinas. No obstante, si tus brazos desertaran del servicio santificante, fácilmente te transformarás en el escribiente de la vanidad y el absurdo. Proporcionarás importantes noticias del mundo espiritual y utilizarás recursos que todavía ignora la capacidad de percepción de los que te oyen. Entretanto, si eludes el estudio que capacita tu discernimiento, en breve te quedarás detenido en las tinieblas de la ignorancia. Si la mediunidad evidente es la tarea que indica tu rumbo, no te apartes de los compromisos que la vida te impone. Sobre todo, recuerda siempre que el talento mediúmnico encerrado en tus manos debe ser el lienzo digno donde los mensajeros de la espiritualidad mayor puedan crear las obras maestras de la caridad y la educación, pues de otro modo, si buscaras complacerte en la indisciplina del paño roto de tus energías descontroladas, surgirá simplemente una caricatura de las bendiciones que te propongas transmitir, dibujada por los artistas de la injuria que se valen de la imaginación en detrimento de la luz. Y volvemos al libro de los espíritus con estas dos preguntas. Los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad, ¿renuncian a sus tentativas? ¿Qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, aguardan el momento favorable como el gato acecha al ratón.
Los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de ese modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, ¿han recibido la misión de hacerlo? En caso de que se trate de una misión, ¿qué responsabilidad les cabe? Ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Cuando lo hace, es por su propia voluntad, razón por la cual sufre las consecuencias. Dios puede Dios puede permitirle que lo haga para probarnos, pero no se lo ordena. Por otra parte, a vosotros os compete rechazarlo. Y ahora sí, vamos a finalizar esta clase de hoy con el libro de obras póstumas de Allan Kardec, que nos va a servir también de un pequeño resumen, ¿no? Em, Dice, la obsesión es el dominio que los espíritus malos ejercen sobre ciertas personas con el objetivo de dominarlas y someterlas a su voluntad por el placer que experimentan al hacer el mal. Cuando un espíritu, ya sea bueno o malo, quiere actuar sobre un individuo, lo envuelve con su perispíritu como si fuera un manto. Al combinarse los fluidos, los pensamientos y las voluntades de los dos se confunden y el espíritu puede entonces servirse del cuerpo del individuo como si fuese suyo, haciendo que obre según su voluntad, ya sea para hablar, escribir, dibujar, como hacen los medios. Si el espíritu es bueno, su acción es suave, benéfica y solo induce al individuo a la práctica de buenas obras. Si es malo, lo obliga a que haga cosas malas. Si es perverso y maligno, lo ciñe como en una red, paraliza su voluntad e incluso su juicio, al que sofoca con un fluido del mismo modo que se apaga el fuego con el agua. Lleva al individuo a que piense, hable y actúe en su lugar. Lo impulsa contra su voluntad a cometer actos extravagantes o ridículos. En suma, lo magnetiza y lo sume en un estado de catalepsia moral, hasta convertirlo en un instrumento ciego de su voluntad. Tal es la causa de la obsesión, de la fascinación y de la subyugación que se producen en grados de distinta intensidad. Dado que en todos los tiempos han existido espíritus, también desde todos los tiempos han representado el mismo rol, porque ese rol está en la naturaleza y porque la prueba de eso radica en la gran cantidad de personas obsesas o poseídas que hubo antes de que se pensara en espíritus o que en nuestros días se oyese hablar de espiritismo y de medios. Así pues, la acción de los espíritus, buenos o malos, es espontánea. La de los malos produce una enorme cantidad de perturbaciones en la economía moral e incluso física, que por ignorancia de la verdadera causa eran atribuidas a causas erróneas. Los espíritus malos son enemigos invisibles, tanto más peligrosos cuanto que no se sospechaba de la acción que ejercían. El espiritismo, al desenmascararlos, revela una nueva causa de ciertos males de la humanidad. Una vez conocida la causa, ya no se intentará combatir el mal por medios que se sabrán inútiles. Se buscarán otros más eficaces. Ahora bien, qué es lo que condujo al descubrimiento de esa causa? La mediunidad. Gracias a ella, esos enemigos ocultos delataron su presencia. La mediunidad fue para ellos lo que el microscopio representó para los infinitamente pequeños. Reveló todo un mundo. El espiritismo no atrajo a los espíritus malos, apenas los puso en evidencia y proporcionó los medios de paralizar su acción y alejarlos. No ha sido el espiritismo, pues, quien trajo el mal, puesto que el mal existe desde todas las épocas. Por el contrario, brinda un remedio para el mal
al indicar su causa. Una vez reconocida la acción del mundo invisible, se tendrá la explicación de una infinidad de fenómenos incomprensibles y la ciencia, enriquecida con el conocimiento de esa nueva ley, verá abrirse delante de ella nuevos horizontes. ¿Cuándo llegará eso? Pues cuando deje de profesar el materialismo, porque el materialismo intercepta su vuelo al oponerle una barrera insuperable. Bien, pues esto es lo que nos dice Allan Kardec en este libro de obras póstumas, que también es muy interesante. Y hasta aquí la clase de hoy. Aquí os voy a dejar la bibliografía por si os ha parecido interesante. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí y haber aprendido conmigo.